¿La comida en Japón es tan impresionante como todos se lo imaginan? Les voy a compartir mi experiencia personal después de más de 20 días recorriendo Japón. Vamos a empezar por cada uno de los lugares a donde fui y qué fue específicamente lo que probé en cada uno de ellos. La primera parada fue Tokio, donde pude tener la posibilidad de probar mi primer yakiniku. Para los norteamericanos es lo que vendría a ser un barbecue o una barbacoa, y para nosotros, los sudamericanos, lo que vendría a ser una parrilla o un asado. El yakiniku, tú llegabas al restaurante, te sentabas en una mesa y al centro tenías una especie de espacio que estaba compuesto por una rejilla. Debajo de eso tú tenías como una cocina, digamos una hornilla, y te traían la carne trozada en cortes utilizando una pinza o los palitos, los hashis, los palitos japoneses. Tú colocabas los trozos de carne, que eran cortes en realidad pequeños, sobre esta rejilla, lo cocinabas muy rápidamente. También solían ser cortes finos, por eso es que lo tenías que poner únicamente un ratito, un minutito cada lado, y ya estaba listo para que lo sirvas, lo comas y lo disfrutes. Aquí probé por primera vez la famosa Wagyu A5. No tenía idea en realidad de lo que significaba, y es que A5 es un grado certificado por el gobierno japonés del tipo de Wagyu más alto o de mayor grado que existe. ¿Qué es lo que hace la Wagyu tan famosa y por qué es tan costoso, por qué es tan difícil conseguirlo acá, por ejemplo, en Occidente? Porque la Wagyu, tiene todo un método de crianza tradicional japonés, lo que termina logrando es básicamente la incorporación de la grasa con el tejido muscular. Es decir, tiene una mayor proporción de grasa intramuscular en el trozo de carne, en el pedazo de res que nosotros vayamos a consumir. El perfil de la grasa de la Wagyu era muy superior al de otros tipos de res. Esta te venía en un plato, digamos, con distintos cortes para que tú mismo lo hagas, los prepares y los comas, y para acompañarlo venían junto con arroz, una ensalada fresca y kimchi. El kimchi, que aquellos que me siguen saben que he hablado durante muchísimos años acerca del famoso kimchi, es básicamente un fermento de distintos vegetales. La base es col, pero lleva distintos otros tipos de vegetales como por ejemplo pimientos, zanahorias, y se caracteriza por tener una pasta de un sabor un poco ácido, un poco picante, tiene un sabor súper intenso y es considerado un alimento totalmente medicinal. Nuestra segunda experiencia gastronómica fue en la ciudad o en la prefectura de Okayama. Okayama es una prefectura muy famosa, a pesar de que no es tan recurrida o tan visitada por turistas como otras ciudades como por ejemplo Tokio, Osaka y Kioto, y de hecho es bastante conocida porque tiene uno de los 3 jardines ornamentales y tradicionales más valorados y más vistosos de todo Japón, que es el famoso jardín Korakuen. Además, cuentan con un barrio de arquitectura tradicional que tiene aún canales por donde transitan góndolas, y este barrio tradicional cuenta con un estilo arquitectónico característico del periodo Edo. El periodo Edo fue un periodo muy famoso y de verdad muy importante, sobre todo y relevante para la historia de Japón, tanto cultural como económicamente hablando. Este lugar, este distrito, digamos, se llamaba Kurashiki, y aquí fuimos a comer también recomendados. Dentro de toda la búsqueda que hicimos, encontramos este dato de una pareja de esposos, que dentro de su casa en el primer piso, para esto una casa súper tradicional como van a ver en las imágenes, con esta arquitectura característica que les estoy mencionando, tenían unos pocos espacios, porque ni siquiera eran realmente mesas como tal, y ellos te preparaban 2 cosas básicamente. Él te preparaba matcha de grado ceremonial, tanto frío como caliente, y de verdad que verlo prepararte el matcha era toda una experiencia. Más allá de la experiencia solamente en sí, el matcha de grado ceremonial, para aquellos que no lo saben, es el grado de matcha más alto y digamos más valorado que existe. Es lo que utilizan para hacer ceremonias de té o ceremonias de matcha en Japón. Él utilizaba ciertas técnicas para alterar la temperatura también de la bebida, que inicialmente tenía que filtrar en calor y luego convertir a frío, porque los 4 de nosotros pedimos el matcha frío. La verdad es que el matcha, yo personalmente considero, no es para todos. Este matcha ceremonial, que para esto, como van a ver en las tomas, era toda una experiencia ver cómo lo preparaban, la esposa, o la mujer, digamos, en este caso de la pareja, te servía una sopa que preparaban ahí también dentro de una olla súper grande, y esto lo acompañaban con unos gajos de bonito deshidratado y un onigiri, que es básicamente como un triangulito o una
una bola, un círculo, depende de cómo lo preparen, de arroz frito en aceite de soya o a veces también refrito en miso, y que de verdad también estaba muy rico, muy ligero en términos de comida como tal, pero sobre todo acá lo que rescatamos bastante fue esta experiencia de probar matcha ceremonial en un lugar súper icónico con arquitectura Edo y de una pareja completamente local de ese lugar. Nuestra tercera experiencia gastronómica fue en la ciudad de Osaka, una ciudad muy famosa y conocida globalmente. Osaka en realidad es una metrópolis, había un tránsito de gente, una cantidad en realidad de turistas impresionante. A donde sea que ibas en realidad te encontrabas mucha gente. En términos gastronómicos, Osaka era un lugar que puedo decir terminaba siendo bastante occidentalizado. En Osaka de hecho tuvimos una experiencia tradicional en un restaurante que quedaba en un subsuelo, un piso previo a la bajada del metro, para que se hagan una idea. O sea, donde encontrabas, digamos, estos rincones tradicionales japoneses. Este fue un restaurante al que fuimos recomendado por un gran amigo mío con quien practico jiu-jitsu, y es un restaurante donde suelen ir a comer los locales, ¿no? La gente, los ciudadanos de Osaka. Este era un omakase, ¿ok? La palabra omakase en japonés, digamos traducida al español, viene a ser algo como lo dejo en ti o lo dejo en tus manos. Es lo que quizás nosotros comúnmente llamaríamos de menú degustación. Y fuimos a comer comida marina en este caso. La comida tradicional japonesa no es únicamente comida marina y claro, es lo que nosotros interpretamos pues como el famoso sushi, ¿no? Este menú degustación constaba de una serie de partes, ¿ok? Al inicio tenía 2 entradas que en realidad estaban compuestas más que nada por frutos marinos, mariscos y verduras. Después de esto teníamos como una cacerola con huevo, que sí fue en realidad bastante anecdóticamente hablando, creo que yo fui el único de los 4 que se terminó su cacerola, e incluso comí un poco de las de los otros porque no les terminó gustando mucho. Después de esto teníamos cortes de sashimi, que son láminas de pescado selectas y cortadas por el itamae. El itamae, digamos, es el maestro que está detrás de la barra, que es quien se encarga de prepararte todos estos platos, salvo los calientes, que incluían en este caso 2 sopas, y finalmente teníamos 8 piezas de sushi, ¿ok? Ahora, personalmente a mí me gustó mucho. Ustedes saben que yo siempre trato de ahondar mucho en la relación que tenemos con la comida y tratar de encontrarle la interpretación a esto, ¿no? Para mí, yo incluso al final le escribí con el traductor de Google un mensaje al itamae, que en realidad para mí había sido una honra y me había parecido en realidad una experiencia increíble que me iba a llevar conmigo por el resto de mi vida, haber podido comer ahí en su barra. El cómo él respondió, el gesto que me hizo, de verdad también me transmitió algo muy bonito, me despertó sentimientos en realidad y emociones muy bonitas, de gratitud, de reciprocidad, de agradecimiento. Y es que al final en Japón, ellos, muchas veces las personas que se dedican al servicio ven esto como un acto sagrado. Reconocer el valor detrás de su servicio y de lo que hacen para ellos es algo pues muy gratificante e importante, así como por ejemplo para mí, que yo también trabajo brindando un servicio para aquellos que no lo sabían. Y nuestra cuarta y última experiencia gastronómica tradicional japonesa que les quería compartir el día de hoy fue en Gifu. Gifu es una aldea que queda en lo que, digamos, se considera los Alpes japoneses. Es considerada, de hecho, patrimonio histórico de la humanidad según la UNESCO. Y es que es una aldea súper pintoresca, con casitas que parecen en realidad cabañas. Queda pues en los Alpes y en la gran parte del tiempo están cubiertos por nieve. Entonces, en realidad es una escenografía mágica. Literal, sientes que estás en una película. Y aquí, como parte del tour o la excursión que hicimos, estaba incluido el almuerzo en una cabaña de estas, un almuerzo 100% tradicional japonés y local. Este era como una, llamémoslo bandeja, como le llaman, allá ellos le llaman a esto box, ¿ok? Como caja, pero no es una caja, sino es como, mírenlo como que es una bandeja con muchos platos distintos, como van a poder ver ahorita en las tomas, en las imágenes. El plato, digamos, principal o el que más terminaba resaltando por un tema de tamaño era una pequeña, como una especie de trucha que pescaban localmente y que lo hacían al miso.
nos recomendaron incluso que esta trucha nos la comamos entera, desde la cabeza hasta la aleta. Después de esto, venía como que sobre una pequeña ollita de barro que tenía como una vela, me atrevo a decir, adentro, y encima había una hoja seca, literal una hoja seca de alguno de los árboles de allá, una reducción de miso. El miso es como una pasta, digamos, fermentada de soya, si no me equivoco, o creo que el miso es un fermento en sí. Y dentro de encima de este miso habían 2 cortes de bife guay, ¿ok? La idea era que mediante un método de cocción semilenta, tú vayas cocinando estos cortes de carne guay. Y evidentemente, como lo hacía sobre el miso, terminaban teniendo un sabor y un aroma espectacular. Eso en cuanto a las proteínas, ¿ok? Luego venía acompañado, como siempre, de un pote de arroz y venía acompañado de muchas porciones pequeñas de distintos vegetales o verduras. Venía, por ejemplo, con verduras cocidas, unas vainitas, venía con unas verduras fermentadas que eran como hongos, una especie de cebollín y raíz de flor de loto, algo también súper característico de allá, y nabo encurtido, un nabo amarillo que también está encurtido y por ende también contaba con probióticos, era un vegetal fermentado. Adicionalmente a esto venían 2 sopas, una sopa clásica miso y una sopa con fideos soba. Los fideos soba yo no sabía, es un tipo de pasta tradicional japonesa que utilizan un tipo de harina de un trigo llamado trigo sarraceno y que le añaden solamente una cantidad muy pequeña de harina de trigo, más como un efecto glutinante y para poder pues conformar la pasta en sí. Entonces era un almuerzo compuesto de muchos como que semiplatillos distintos, ¿no? Más allá de que en términos visuales se veía súper pintoresco, tradicional, sentías que literal pues estabas en Japón feudal sentándote a almorzar como lo es en las películas, como es en El Último Samurái, como lo ven en todos lados, como lo ven en El Shogun, en la serie por ejemplo, así realmente te sentías. Claro está decirles que para esto comimos, este almuerzo lo hicimos sentados en el piso sobre una especie de cojín, sin zapatos, totalmente descalzos. Esta sí terminó siendo la que nutricionalmente hablando mayor aporte tenía. Entonces sí rescaté mucho eso, como que el componente medicinal detrás de esta comida, ¿no? Tenía obviamente buenas proporciones de proteína y sobre todo proteínas con buenos aportes de grasas omega 3. Tenía ciertas cantidades de carbohidratos, sí, pero almidón resistente de parte de este arroz pues previamente cocido y que ya había sido enfriado. Estos fideos soba que al ser de trigo sarraceno tenían una mayor proporción de fibra. Sales minerales de parte de ambos caldos, sopas, colágeno. O sea, era una comida nutricionalmente hablando súper completa. Y es que ahí pues se comienza a entender objetivamente esta terminología, digamos, de la medicina japonesa a través de la alimentación. Y lo último, family, que quería compartirles respecto a esto y que es en realidad lo que más me llevo respecto al lado valioso, al aporte que ha tenido en realidad esto en mi vida, siempre no olvidemos de evaluar esto, de ver la comida también como una fuente en realidad de medicina preventiva que escala y tiene que ir mucho más allá de únicamente cómo saben las cosas que comemos, ¿no? Hasta aquí llegamos, family, con nuestro episodio del día de hoy. En el siguiente episodio vamos a hablar acerca de los aspectos o impactos culturales y la espiritualidad detrás de Japón. Así que no se lo pierdan porque estoy convencido de que si les gustó el siguiente les va a encantar. Nos vemos, hasta la próxima semana.